Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Estaremos pasando que después puedan conectarse y puedan verla. Igual si nos pueden ayudar compartiendo, imagino que se escuche bien, espero que se escuche bien nuestras voces. Sí, cualquier cosa que alguien no los haga saber si se ve y se escucha bien. Claro. Bueno, el motivo de la directa es porque después de mucho tiempo denunciando, Casi 2 años. Sí, perdí la cuenta de las directas que hicimos respecto a la úlcera que tiene mi hermano en el estómago. Que estaba vomitando sangre. Sí, que estaba muy mal de salud. Después de todas esas denuncias que hicimos, parece que por fin nos escucharon y llevaron a mi hermano, lo sacaron, le dieron el permiso que necesitaba para trasladarlo desde el combinado hasta el hospital y lo llevaron a hacer la endoscopia. Quería hacer esta directa primero para decirle a todas las personas que estaban preocupadas por el tema de salud de mi hermano que ya lo llevaron, ya le hicieron la endoscopia y gracias a Dios, sí, a todas las personas que estuvieron todo este tiempo preocupadas y preguntándome por la salud de mi hermano. Ya le hicieron la endoscopia y bueno, ahora les voy a decir lo que le salió, que por eso se sentía tan mal, por eso estaba tan mal, estaba hasta vomitando sangre. Los resultados de la endoscopia les voy a decir. Le dio esofagitis, reflujo, hernia yatal tipo 1, duodenitis, pangastritis. Eso fue lo que le dio. Por eso el estado de salud de mi hermano está así, por eso se siente tan mal. Sí, los síntomas que tiene. Y de medicina le mandaron la domperidona y el omeprazol. Fueron las medicinas que le mandaron para tratárselo. Hasta ahora se lo están dando, le están dando las medicinas. En caso de que no se la dieran, no sé, tendríamos que hacérselas llegar. Pero sí, a veces no dejan pasar las medicinas. Aunque el familiar se las lleve, no las dejan pasar. Sí, como las de la esquizofrenia, que más nunca ha podido tomar de 4 medicamentos que tiene que tomar, no las puede tomar porque ni se las dan ni han permitido que se las pasen. Así, vamos a esperar un tiempo para cuando no le den las medicinas, porque todos sabemos que con la falta de medicamentos que hay en Cuba, en cualquier momento no se la van a dar más. Para que un familiar se la lleve a mi hermano y en caso de que no la dejen pasar, entonces denunciar de que no le están dejando pasar sus medicinas también, como de costumbre. Sí, dentro de eso también le mandaron una dieta, sobre todo le recalcó la doctora que la atendió cuando le hicieron endoscopía, y el gastro, que una dieta que eso era principalmente primordial porque según lo que él comiera, él se iba a sentir y iba a tener los síntomas porque sobre todo con mucha grasa, mucho condimento y ya sabemos en 2 años que ellos llevan ahí, por ejemplo, en el caso de nosotros, que bueno, es primera vez que tenemos a un familiar preso, que la comida que le dan a ellos, bueno, si se puede llamar comida, porque yo creo que los puercos, que cría puerco, creo que come mejor que ellos ahí dentro, ¿no? O sea, a veces ellos mismos ni saben qué cosa lo que le están dando, como hace unas semanas que se puso muy malito, y por eso yo también pienso que a lo mejor se asustaron porque empezó a vomitar y entre los vómitos que tuvo, que se podía haber deshidratado, vomitó sangre. Él le dieron una cosa que ni él sabe, no sabía si era una hamburguesa, no sabía qué cosa era, una cosa panada, que muchísima grasa y automáticamente que se la comió porque no pueden estar sin comer. Se empezó a sentir mal y lo que le dio fue vómito y vómito y vómito. Estuvo toda la noche, toda esa noche estuvo vomitando. Sin poder dormir y bueno, y en el vómito tenía sangre. Entonces, cosas que nosotros sabemos que es imposible. Tiene que comer cosas, según le dijo la doctora, hervida, puré, cosas sin sazonar, cosas que no sean fritas. Hervido. Y ahí sabemos, está de más todas las personas que tenemos familiar preso, lo que ellos comen. Que las cosas que se le llevan también a veces en el saco, tampoco, pero es lo que hay, lo que se le puede llevar, lo que ellos permiten que pase, lo que se puede conseguir con lo caro que está todo en Cuba y con lo difícil que está de conseguir, lo que se le puede llevar para que ellos más o menos tengan para el mes cuando tengan la próxima visita. No, y son cosas que no se pueden conservar porque se echan a perder. Hay muchas cosas que a veces se le quisiera llevar para que pueda seguir la dieta, pero son cosas que de un día para otro o 2 días es más o menos lo que se puede conservar porque se echa a perder. Sí, como yo he dicho, normalmente ellos comen cristianamente una vez al mes, que cuando tienen la visita comen bien comida de la casa, bien elaborada. Bueno, ahora su papá sabe que es el que lo va a ver, la situación que él tiene, y bueno, ahora cuando le lleve la comida en el próximo mes, porque eso se lo hicieron hace unos días,
ya sabe más o menos lo que le puede llevar que pueda comer, pero es una vez al mes que ellos comen decentemente. Entonces, y así todo, ellos almuerzan y después comen, pero no pueden dejarle nada para que se le quede allí, porque si no se le echa a perder y hay que botarla, porque ellos no tienen condiciones, ni tienen frío, ni Y son tienen cosas nada. que le hacen daño. A veces mi papá me dice que para la visita le lleva carne, pero tiene que freírla mucho para que le dure unos días más. Y son cosas que le hacen daño ahora con su estado de Exacto. salud. Saludos a todos los que se están conectando, los que me están escribiendo. Saludos, Marcel. Qué bueno que estás acá Saludos, en la Marcel, directa. saludos a todos, sí, Sí. bendiciones. Entonces, es lo que queremos decir, un resumen de las cosas que él tiene, de que él padece, que si él estuviera en la calle, como él hacía antes con su enfermedad de la esquizofrenia, él tenía sus turnos y él nunca dejó de ir, porque se sabía que cuando dejaba de ir y la doctora no lo valoraba y tomaba sus medicamentos, él se ponía mal y él no quería, porque es cuando él tenía sus consultas y tenía sus terapias y tenía sus medicamentos, él tenía una vida normal, él trabajaba y tenía una vida normal y él se mantenía desde que tenía 19 años, jovencito, y tenía su vida, pero ya en el momento que él lleva, que está preso, después que pasó lo del 11 y 12 de julio, que está ahí dentro, no tiene condiciones, no tienen para poder tener esas enfermedades que él tiene. Él debía estar en la calle ahora mismo con todo eso que le salió, que él tiene tan delicado, que le puede costar la vida, como la esquizofrenia, que hasta ahora le levanto las manos al cielo todos los días y le doy gracias a Dios, porque creo en Dios que él no ha hecho ninguna locura, por tanto que yo le pido a Dios todos los días por él, que lo cuide, porque él puede cometer una locura de verse encerrado ahí adentro de injustamente y de ver que él no tiene sus medicamentos para controlar eso ni sus terapias. Yo se lo di en todas las cartas, eres muy valiente, porque nunca me imaginé que con su enfermedad él iba a afrontar esto de esta manera. Yo pensé que hace mucho tiempo mi hermano iba a cometer una locura, porque estando en libertad, su enfermedad llegó a tal punto que él quiso hacerlo, él no quería Y vivir. siempre que le escribimos las cartas, pues las hacemos llegar cuando le escribimos que tiene visita, siempre en las cartas le pido que piense en mí, que piense en su hermana, en su sobrino, que tanto En quiere, su que hija, piense en su hija, que ella cumple que 15 ella años cumple ahora este 15 mes. años, ahora el día 16, y él no puede estar con ella, y que piense mucho en todos nosotros, en su familia, en mi familia, que tanto lo está ayudando a su papá desde lejos, y todo, mi mamá que tiene 86 años igual, que siempre sufre por todas las cosas que le está pasando porque es su nieto y está muy viejita, y siempre la carta le recalco, la mayoría de lo que escribo en la carta es eso, y le digo que piense en mí, que si él está bien, yo estoy bien. Mi hermano siempre ha sido muy valiente, la verdad, para enfrentar las cosas de la vida cotidiana. Él siempre ha sido muy valiente, nunca ha tenido miedo, por eso el 11 de julio y salió sin ningún miedo a lo que pudiera pasar, porque todos sabíamos lo que iba a pasar. Y ahora, después de esto, de ver cómo era enfrentado esto después de tanto tiempo, sin un tratamiento, sin una psiquiatra que lo vea, que lo valore, yo le digo que mi hermano es muy valiente, y yo, no es porque sea su hermana, pero estoy muy orgullosa de él, como era enfrentado a todo esto. Exacto, exacto. Yo igual, yo como madre, sé que estoy sufriendo, pero estoy pasando esto y tengo toda mi fe depositada en Dios y en todas las personas que nos están ayudando, en todas las personas del exilio que están haciendo tantas cosas. Nunca te voy a tener, vamos a tener como agradecerle todo lo que hacen por todos ellos, por los hijos, por los familiares, por todo desde el primer día. Siempre le doy gracias a Dios, porque hemos conocido muy buenas personas, bellas personas en este momento de nuestra vida que estamos pasando por esto, pero estoy muy orgullosa de él también. Siempre se lo digo en todas las cartas, tienes muchas personas que te apoyan. Yo le hablo de todas las personas, todos ustedes que siempre están preguntando por él, que siempre están apoyando y compartiendo. La última directa me quedé sorprendida de ver cuánta gente la compartió en todos los grupos, y de verdad estoy muy agradecida, porque esa es la única manera en que se saben los atropellos y todas las injusticias que se cometen ahí en Cuba y en las cárceles. El tiempo que hace que no podemos hablar con él, que no nos puede llamar, le quitaron la llamada, como mismo están haciendo con el hijo de Wipper, como mismo hicieron el otro día con Ailén, porque quieren probar fuerza para chantajearnos, para que obligarnos por nuestros familiares, y ellos lo que no saben que eso nos hace más fuertes, nos motiva a seguir, nos hace más valientes, y que nunca ninguno de ellos puede imaginarse lo que es capaz de hacer una madre o un padre por un hijo, un hermano,
lo que puede hacer. A lo mejor yo en otro momento nunca pensé que yo iba a poder sostener estos 2 años, iba a poder ser, y ahora que yo he podido saber cómo yo me siento y lo que yo puedo ser capaz de hacer por mi hijo. Él en todas las cartas nos dice, sigan luchando, no paren en la lucha. Y yo siempre le digo, no, nosotros no nos vamos a parar, no importa, aunque pasen los años, tú no tengas miedo. Nosotros no te vamos a dejar solo y siempre vamos a estar ahí para ti. Pero duele, así a veces uno se siente impotente y no, y sabemos que esto no va a resolver nada porque lo sacaron, le hicieron endoscopía, sí, ya le dieron los resultados de lo que él tenía, pero sabemos que va a llegar el momento que no le van a dar los medicamentos porque no hay medicamentos para darle y no lo van a dejar pasar tampoco porque es un método de torturarlo para ver si ya se muere y ya salen de él. Y aparte de eso sabemos que no le van a dar la dieta que él necesita porque los presos tienen muy mala alimentación allá dentro de las cárceles. Sabemos que no va a resolver nada, saber lo que tiene, porque no lo van a tratar. Y ya hizo 2 años que llevamos en esta lucha, en haciendo denuncias, y es lo que podemos hacer para que lo sepan en todas partes del mundo, todas aquellas personas que todavía apoyan a la dictadura, que apoyan el comunismo, que viven engañados, que se quieren dejar engañar, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, es lo único que podemos hacer, pero bueno, no nos vamos a cansar, aunque uno sufra, y tiene que llegar el momento que ellos tienen que ser libres porque ellos merecen estar libres. Mi hermano está en el Combinado del Este. Él está ahí desde que Dairo empezó Martín todo esto. Rodríguez. Dairo Martín Rodríguez, condenado a 22 años. De una de las sanciones más altas que hubieron, es la de... No dejaron presentar pruebas, no dejaron presentar que su enfermedad, nada, le hicieron, como papeles. siempre he dicho, todo un paripé, un teatro de buscar papeles y certificados y caerle atrás directora, la para doctora, que firmara los papeles. Y al final no hicieron nada. Bueno, mejor no digo no nada. dejaron ni hablar lo dejaron. Exacto, Así. simplemente, y ahora nos hemos enterado de muchas cosas que inclusive lo acusan hasta de cabecilla, de incitador, de que le pagaron, no sé, mi hijo no le hacía falta que le pagaran. Si mi hijo no vivía mal, porque ya le digo, desde que tenía 18, 19 años trabajó y siempre ha sido un luchador a pesar de su enfermedad controlada. Y mi hijo no le hacía falta que nadie le pagara, porque aparte los sentimientos de uno, los pensamientos y pensar y no ser cuadrados de ver las cosas y pasar por las cosas que ha pasado uno por los 65 años que lleva de dictadura, no hace falta que nadie te pague. Él me comentó hace poco que se había enterado que su condena, que le habían dicho que su condena era tan alta porque él fue como líder el día de las manifestaciones del 11 de julio. Él era como líder. Mi hermano no era líder de nada, pero... Él salió como todos los cubanos que nunca estuvieron de acuerdo con esa dictadura jamás. Y él salió cuando vio que el pueblo salió a protestar a las calles porque estaban cansados ya de pasar hambre y necesidad. Y todo estaba tan crudecido y salió como todo el mundo. Él era un cubano más que se cansó de tanta injusticia y sobre todo me decía de ver a los niños en La Guinera, que es una zona de La Habana donde Sí, se pasa tanto trabajo, donde la gente es tan pobre. Me decía ver a los niños que no tenían comida, que no tenían zapatos. Eso a mí... Yo recuerdo que cada vez que nos hacía videollamada estaba indignado. Porque se ponía a ver el noticiero y nos decía, es imposible que digan esto por acá. Se ponía muy molesto. Antes del 11 de julio siempre estaba molesto. Nosotros lo calmábamos porque decía, no puede ser posible que digan mentira por la televisión. Sí, así. Y nos mandaba fotos con niños de su barrio porque tenía paloma, le gustan mucho los animales. Y adolescentes, nosotros tenemos fotos que él siempre nos mandaba con vecinos de ellos porque él se llevaba bien con los vecinos. Y cuando dominó y lo llamaban a darle café y cuando él hacía algo de en su casa alguna actividad y él los llamaba y compartían con los vecinos y sobre todo los niños. Y a veces en ocasiones él salía y dejaba a los niños a veces de la cuadra cuidando las palomas días y así sucesivamente y él le dolía de ver la pobreza tan grande que hay en La Guinera y las necesidades que habían. Pero bueno. Él tiene un amigo también, que bueno, el papá me debe estar viendo cuando vea la directa, que igual estaba hace poco con un dolor, tiene los cordales, tiene que extraérselo porque está con mucho dolor, igual estaba pidiendo por favor, y le dieron a escoger el día de la visita si quería
irse a sacar los cordales o quería ver a la familia. El mismo día de la visita, cuando él llevaba como 3 meses quejándose del dolor que tenía y le dieron a escoger. Como es lógico, él escogió estar con la familia porque es el único día al mes que tiene para ver a su familia. Pero para que ustedes vean el nivel de descaro. 30 días que hay un mes a otro, una visita tiene un mes. Y entonces todo es un chantaje a escoger. O la visita o vas a que te revisen. A probar la fuerza sí. Porque yo tengo el poder y yo tienes que hacer lo que yo quiera, tienes que escoger. Y como es natural, nunca, por lo que digo, nunca ellos pueden imaginar la unión que puede haber entre una familia, el amor tan grande que puede haber una familia, el apoyo para ellos poder a una persona en una situación de escoger entre un dolor y ver a tus familiares, que nada más la puedes ver una vez al mes. Hola, buenos días, somos de La Habana. Somos de La Habana. Sí. Y muchas gracias, Juan Carlos, por lo que me dices. Se lo haremos saber y bueno, muy orgullosas de ti por todo lo que nos has contado acá de que sufriste las torturas de ese mal gobierno. Exacto. Entonces, hicimos esta directa porque se lo debemos, se lo prometimos también en la carta. Y yo le dije que todo lo que estuviera en las manos de su hermana y yo, que lo íbamos a hacer por él, nunca nos íbamos a cansar. Y bueno, él siempre de una forma u otra se entera y bueno, seguiremos luchando y seguiremos peleando, guerreando por él y por todos los presos políticos y por la libertad de Cuba, abajo la dictadura, abajo el mal gobierno de Díaz-Canel. Libertad para todos los presos, libertad para Cuba.